Hola, que Dios sea bendiciendo nuestras vidas. Bueno, ya vamos a ver otra porción de la Biblia. Vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo en Hechos 1:8. Antes de que el Señor Jesucristo sea ascendido a los cielos, ¿verdad? Dice la ascensión de la ascensión. Dice, vamos a ver capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 8, dice: pero recibéis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesucristo les dice a ellos que cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, vamos a recibir poder. Y Él les dice que seremos testigos en Samaria, en Guinea, ¿verdad? En diferentes ciudades. Pero el Espíritu Santo de Dios, después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, después el Señor Jesucristo murió, ¿verdad? Como lo hablamos en algún momento, murió en una cruz, todos lo sabemos, ¿verdad? Una muerte muy agonizante, pero después de haber fallecido, a los 3 días, dice la palabra de Dios que no estaba ya su cuerpo en el sepulcro cuando las mujeres lo fueron a visitar. El Señor Jesucristo ya había resucitado, ¿verdad? Encontraron la piedra movida y ya su cuerpo no estaba y el Señor Jesús había resucitado para darnos vida, ¿verdad? Entonces, después de su resurrección, el Señor Jesús, dice la palabra de Dios en los evangelios, que estuvo visitando a mucha gente y se hizo presente delante de muchas personas, incluyendo sus discípulos, con los cuales está aquí en donde escribe el libro de Hechos, ya está ahí con sus discípulos despidiéndose porque Él ya va a ascender a los cielos. Y les dice: ahora que yo me voy, parafraseando el verso, ¿verdad? Ahora que yo me voy, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y Él les va a dar poder. El Espíritu de Dios nos da poder. Recordemos que Dios es tripartito. ¿Qué quiere decir? Que son 3 personas en uno solo, ¿verdad? Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 3 en una sola. Como nosotros también somos tripartitos, también lo dice la palabra que somos tripartitos. Somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? El cuerpo, nuestra parte física; el alma, que encierra todas nuestras emociones, las tristezas, la ira, el coraje, el resentimiento, todas nuestras emociones; y el espíritu, que es la parte de Dios que está muerta. Por eso cuando la palabra de Dios dice que estamos muertos y venimos a la vida, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, se refiere a eso. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí?, lo que murió en ellos no fue la parte física, sino la parte espiritual. Recordemos, y si leemos un poco Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, Dios los sacó del Edén, ¿cierto? Y no se comunicó ya con ellos de manera directa. La palabra de Dios dice que el Dios bajaba al Edén, conversaba con Adán, conversaba con Eva, compartía con ellos de una manera directa. Pero cuando ellos cometieron pecado, ¿verdad?, faltaron ante Dios, Dios los saca del Edén y ya no se comunican con Dios de manera directa, ya no los ven más a Dios. Entonces esa parte espiritual, esa parte del espíritu muere en ellos. Y eso es lo que nosotros, cuando nacemos, está muerto en nosotros, porque heredamos ese pecado, heredamos esa falta que Adán y Eva cometieron. Pero el Señor Jesucristo vino a remediar aquello. Entonces el Señor Jesucristo vino a darnos vida espiritual, a darle vida a nuestro espíritu. Entonces cuando nosotros lo aceptamos, como nos dice Juan 1:12, cuando nosotros lo aceptamos, lo recibimos y lo reconocemos, pasamos a ser hijos de Dios y esa parte del espíritu vuelve a la vida. Ahí entra el Espíritu Santo. Ahí es cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y volvemos a vivir en nuestro espíritu y dejamos de estar muertos. Entonces el Espíritu de Dios, Dios lo envía para que nosotros podamos estar conectados con Dios. ¿Sí? Ya no necesitamos a alguien, a una tercera o segunda persona para que interceda por nosotros, porque el Señor Jesucristo murió en la cruz. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús muere, el velo del templo es rasgado desde abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que se abre el camino para que nosotros podamos tener una relación directa con Dios a través del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros es el que nos enseña y nos ayuda a poder aprender su palabra, a recordarla, porque créanme que cuando tú estudias la palabra de Dios, te aprendes versículos,
los vas aprendiendo. Llega un momento en que estás viviendo X situación o circunstancia y ese versículo viene a tu mente así, de una, llega a tu mente. Y aquellos que lo han experimentado podrán decirlo, sí, es verdad. Sí, el Espíritu Santo te recuerda los versículos, porque acordémonos, como lo dijimos en algún video, que la palabra de Dios es nuestra espada. Con esa nosotras peleamos contra las tentaciones, contra las acechanzas del enemigo. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra, nos memorizamos versículos, nos memorizamos capítulos o tal vez estudiamos profundo la palabra de Dios, el Espíritu Santo, en momentos o circunstancias en las que vivimos, el Espíritu Santo nos recuerda los versículos, nos recuerda lo que está escrito en la palabra de Dios, y nos vienen tantos versículos a nuestra mente que tomamos aquí, tomamos uno, tomamos otro, y declaramos y declaramos y declaramos, y salimos victoriosos de la circunstancia, de la situación o del lugar donde estemos, ¿sí? Porque el poder de Dios es así, porque el Espíritu Santo de Dios está ahí para redarguirnos, para restaurarnos, para recordarnos que Dios nos ama, para recordarnos la palabra de Dios que hemos estudiado y que estudiamos, para recordarnos que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña y nos ayuda. En Romanos, en el capítulo 8, si tienes Biblia y lo puedes leer, yo ahorita voy a citar ciertos versículos, pero el capítulo 8, todo el capítulo 8 tiene como prefacio viviendo en el Espíritu. Habla acerca del Espíritu Santo, pero yo voy a tomar ciertos versículos. En el versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir? Que si yo me dejo llevar por los deseos de la carne, como lo hemos visto en otros, les he explicado en otros videos, si yo me dejo llevar por los deseos de la carne, ¿verdad? Que los describen en Gálatas 5, ¿verdad? Si yo me dejo llevar por los deseos de la carne, yo voy a morir, voy a tener una muerte, no solo una muerte física, sino una muerte espiritual, ¿sí? No voy a poder estar delante de Dios, no voy a poder estar delante de la presencia de Dios. ¿Y a dónde me iré? Al infierno. Porque si no voy al cielo, delante de la presencia de Dios, ¿qué otra opción queda? El infierno. Pero dice en el versículo 13, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo te va a ayudar a hacer morir esos deseos de la carne. Cada día, si tú lo buscas, si tú los pides, si tú lo buscas, si tú pones delante de Dios tu debilidad, tu tentación, tu deseo de la carne, el Espíritu Santo te va a ayudar, Dios te va a ayudar, y vas a encontrar un punto o un momento, te vas a dar cuenta de que ya no eres débil ante aquello, de que ya no cedes fácilmente, de que ya eres fuerte, ya resistes y huyes, como lo hizo José. Huyes de esa situación difícil, ¿sí? Recordemos que José, quienes han leído la historia, José era un muchacho, ¿verdad? Que la mujer de Potifar se le desnudó porque estaba enamorada de él, se le desnudó para tener relaciones sexuales con él. Pero dice la palabra de Dios que José salió corriendo porque la mujer de Potifar le quitó la ropa, les quitó la ropa y él salió corriendo. Él no cayó en la tentación, él no cedió a la tentación. Y eso nos ayuda el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos ayuda a que no caigamos en tentación, sino que salgamos huyendo de ella, ¿sí? Nos da la fortaleza para huir de ella. El 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, aquellos que nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, aquellos que obedecemos a Dios, ¿sí? Somos hijos de Dios. Porque como les decía antes, el Espíritu Santo siempre te va a recordar los versículos, siempre te va a recordar lo que la palabra de Dios dice ante aquello, que Dios te dice, no está bien, eso está mal, ¿sí? El Espíritu Santo te va a dar esa alerta, ey, estás mal, estás caminando mal, estás actuando mal, no está bien. La palabra de Dios dice esto y esto, y te recuerda en los pasajes y los versículos bíblicos para que tú no caigas en tentación y puedas mantenerte firme delante de Dios, porque esto es para valientes. La palabra de Dios dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, y a esto se refiere. A esto es para valientes, para fuertes, para aquellos que se toman la decisión de obedecer a Dios a pesar de todo,
y de menguar en lo que ellos quieren, en lo que uno quiere, de menguar en lo que yo quiero, de menguar en lo que yo deseo, de que prevalezca lo que Dios quiere y lo que Dios desea para nuestras vidas. El versículo 16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos va a decir que nosotros somos los hijos de Dios. Saben, este versículo me gusta y se lo aplica mucho con los niños especiales que tienen diferentes discapacidades. A mí me gusta mucho colaborar en un ministerio que trabaja con estos niños. Y es impresionante ver cómo el Espíritu de ellos les hace ver y les hace sentir que son hijos de Dios. Sí, el Espíritu Santo que mora en ellos los hace sentir como que son ellos hijos de Dios, a pesar de su discapacidad, que no puedan expresarse, que no se puedan hablar, que vivan en su mundo como los autistas. Ellos trabajan con diferentes niños discapacitados. Y es impresionante, es increíble ver cómo el Espíritu Santo se liga al espíritu de ellos y se manifiesta en sus vidas y los ministra y los trata. Eso mismo, eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos hace ver y nos hace sentir. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que Dios los ministra, Dios los toca y tú te vas en un mar de llanto, derramado delante de la presencia de Dios. Y no te levantas afligido, no te levantas cansado, no te levantas con pesadez, no. Te levantas después de llorar tanto y de estar conectado con Dios. Te levantas en paz, te levantas con gozo, te levantas ligero, como una pluma, sin cargas, sin preocupaciones. Dios se ha llevado todo eso, porque mi espíritu se ligó y se alineó al Espíritu de Dios. Y Él se llevó todas mis cargas, se llevó todas mis preocupaciones. Y me levanto como una pluma, ligerito, ligerito. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a eso. ¿Sí? A poder ser mejores hijos. Nos recuerda siempre lo que debemos de hacer. Nos recuerda siempre lo que la palabra de Dios nos dice para que podamos ser mejores personas y mejores hijos de Dios. Que Dios nos bendiga, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea tu poder, Señor mi Dios, tu Espíritu Santo, siempre, todos los días, a cada instante, cada segundo, recordándonos y haciéndonos ver la necesidad que tenemos de ti, recordándonos, Señor, en el momento de que estamos teniendo tentación, en el momento que estamos queriendo ceder a la tentación, a lo que yo soy débil en mi carne, Señor mi Dios, que tu Espíritu Santo siempre me esté recordando qué versículo, siempre me esté diciendo, no está bien, está mal, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice aquello. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros, recordándonos y guiándonos para ser mejores hijos tuyos, para ser mejores personas, para ser personas dignas, Señor mi Dios, delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Padre eterno, Señor Jesucristo, guiándonos y que tu Espíritu Santo nos sea mostrando el camino. En el nombre de Jesús, que Dios nos sea bendiciendo a cada uno de nosotros, nos guarde y nos proteja a cada una de nuestras familias. Que Dios nos bendiga.